Se establece un conflicto entre tu vocación y luego las obligaciones de la sociedad, el trabajo, los hijos. Pero hay algo más. Es un conflicto también que tiene que ver. Empieza la novela en los 33 años, ¿no? Es un momento en donde el La edad de Cristo. Claro, la edad de Cristo. Y él empieza a ver. Claro. Es bien conflictuosa, ¿no? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, tú eres maestro. Sí, soy maestro, me dedico a eso, trabajo en colegios del Estado aquí en Lima. Ok, antes de hablar de tu etapa, ¿no es cierto?, de escritor, que se está yendo muy bien, sí me gustaría tener una idea de lo que enfrentan los maestros día a día y sobre todo el trabajo de un maestro rural. No sé si has escuchado lo que he comentado hace unos instantes, ¿no?, sobre el actual ministro de Educación, y seguramente tú tienes una posición. Sí, nuestro ministro habla con una vileza impresionante, ¿no? Habla a partir de un desconocimiento de la realidad de los maestros. Aparte de los sueldos, la infraestructura, por ejemplo, ahora estamos en épocas de lluvia. En la selva los colegios están inundados. Se han suspendido las clases, los maestros tienen que hacer toda una travesía arriesgando su vida y todo para poder llevar educación a estos niños, pues, ¿no? Arriesgan su vida, obviamente, ¿no? Sí. Ahora, ser maestro rural no es tan fácil. Tú eres de Moyobamba, eres de la selva del Perú. Entonces, Sí. hablas desde esa perspectiva, desde ese enfoque. Claro, mira, hay una realidad que no ha cambiado. En mi época íbamos al colegio con el agua en las rodillas. Había niños que iban en tinas a asistir a clases. Entonces, esa realidad es tal cual. Estoy hablándote hace por lo menos 25 años. Ahora, por ejemplo, mi esposa trabaja en un colegio estatal de Loreto. Su colegio ya se inundó y las clases se han suspendido. Esos chicos no van a tener clases, más de un mes van a estar fuera, pero no porque quieran, sino porque simplemente no se puede hacer clases. Los colegios inundados, no hay carpetas. Otra cosa más, la alimentación es escasa, el Estado no llega, nadie los apoya, ¿no? Sobreviven como si no hubiera Estado. Ujú. No, yo recuerdo perfectamente que hemos cubierto muchos casos, no de ahora, sino de siempre, de, por ejemplo, ciudades, ¿no es cierto?, que están muy alejadas y que incluso no tienen puentes y los chicos tienen que cruzar ríos, caminar horas para ser educados, ¿no? Claro, mira... Y ahí, por ejemplo, se han presentado situaciones lamentables de chicos que han sido llevados por el río, han perdido la vida, ¿no? Por eso es que me indigna tener a esta clase de personas, ¿no es cierto?, al mando de una institución que tendría que tener otra forma de ser controlada, ¿no? O sea, me refiero con mucho más empatía, que es lo mínimo que se le puede pedir a un ser humano respecto a otro, ¿no? Y creo que, no sé de dónde sacan a nuestros gobernantes, ¿no? Nuestros ministros, están totalmente desligados de la realidad, muestran una ignorancia tremenda sobre lo que ocurre en nuestro país. Nuestro país es bastante diverso y ellos no lo ven así. Ven con una ceguera impresionante, ¿no? No saben que Lima es una realidad, incluso Lima es bastante diversa. Nosotros estamos aquí bien, muy bien, ¿no? Pero me acuerdo que cuando llegué a Lima, había delincuencia, mucha delincuencia. Yo llegué a La Victoria, luego estuve por Villa El Salvador y ahí yo podía ver el contraste. Yo venía de la selva y pude ver la delincuencia juvenil, que era abismal ya en esa época. Luego estuve por Villa María del Triunfo y era lo mismo. Ahora lo que nos espanta a esta violencia es que la violencia se ha generalizado, entonces afecta a distintos sectores y entonces recién el Estado y recién empezamos a hablar ya como la violencia y la corrupción que se ha impuesto a todos los niveles de la sociedad. Incluso los maestros están siendo también extorsionados, ¿no? Sí. Y ya nadie se libra, los maestros, los bodegueros. Es impresionante lo que está pasando. No, yo estoy viendo el fenómeno desde diferentes tipos de ángulos. Por eso es importante que tú estés aquí también para darnos una idea de cómo le está yendo a los maestros. Ahora que eres escritor también, que es otra faceta que estás desarrollando con tu segundo libro, que se llama Los restos de la piel, que es un libro, no lo he terminado de leer, estoy prácticamente como que a la mitad, pero es un libro que tiene, tiene mucho oficio, y que también te proyecta, ¿no es cierto?, el hecho de cumplir un objetivo en la vida en función a un personaje que debe ser seguramente tú, no lo sé, posiblemente, ¿no? Pero sí quería tener esta primera, ¿no es cierto?, este primer alcance de lo que significa ser maestro en el Perú, ¿no? Y más con esto que estamos viviendo, ¿no?, en la actualidad.
donde todo el mundo está completamente contra la pared, ¿no? Y claro, y si ves el caso de una maestra que ha perdido la vida por ir a dar clases y que se extravió en medio de la neblina, entonces lo mínimo es que tendrías que actuar de otra manera, ¿no? Sí. ¿No? Yo quería eso también en el libro. O sea, es la historia de un profesor, pero también es la historia de un contexto social. Y lo que predomina en ese contexto social es el olvido del Estado. O sea, prácticamente aquí hay personas que trabajan constantemente, muy esforzadas, pero por ejemplo, si se enferman, toda una vida se viene abajo, porque por ejemplo los servicios de salud no funcionan, la seguridad no funciona, entonces estamos prácticamente, como se dice, a la de Dios, ¿no? Ujú. Ok, el libro se llama Los restos de la piel y claro, tiene un protagonista que quiere cumplir con su objetivo de ser escritor. Y eso, bueno, no es tan sencillo como pareciera, ¿no? Claro, por ejemplo, Jesús, ¿no es cierto? Sí. Es el personaje que además tiene una serie de motivaciones y una serie de personas que están alrededor, que lo buscan, le preguntan, lo cuestionan y él cuestiona, ¿no es cierto? Entonces, además es un libro que tiene varios libros dentro del mismo, ¿no? Entonces quisiera que el público también te conociera. ¿Cuál es tu proceso creativo? Exitosa. ¿Por qué es que un profesor, ¿no?, de escuela tiene esa necesidad de empezar a contar cosas? La vida está más o menos pautada, ¿no? Tú vas al colegio, acabas el cole, estudias algo, luego trabajas, pero hay ciertas personas que no se conforman con eso, entonces quieren hacer algo más, ¿no? Algunos, por ejemplo, les gusta jugar fútbol, otros se dedican a armar cosas, ¿no? O tocan música después de salir de la chamba. Mi personaje, Jesús, estaba dentro de ese grupo de personas que quiere salirse de la norma, ¿no? Que está inconforme, ¿no? Exacto, exacto. Entonces él quiere escribir. Entonces se establece un conflicto entre tu vocación y luego las obligaciones de la sociedad, el trabajo, los hijos. Pero hay algo más. Es un conflicto también que tiene que ver. Empieza la novela en los 33 años, ¿no? Es un momento en donde La edad de Cristo. Claro, la edad de Cristo. Y él empieza a ver. Claro, es bien conflictuosa, ¿no? claro, y él empieza a evaluarse qué he logrado y qué es lo que no he hecho, ¿no? Y a eso se suma también un tercer conflicto que sería la formación, porque él ha tenido una formación religiosa. Entonces, y se plantea el gran paradigma, el gran problema de los religiosos. ¿Qué hacen los religiosos con sus instintos? ¿Los mantienen a raya o los dejan salir en algún momento? O en todo caso, la idea del profesor y del religioso como vinculados, ¿no? Porque algunos están obligados a mantener las formas, ¿no? Entonces, esos conflictos yo quería que se noten en el texto. Bueno, y se notan perfectamente, ¿no? Además con un lenguaje bastante coloquial, fácil de entender, ¿no? Una narrativa muy bien estructurada. Son tres momentos que se presentan dentro de este libro, ¿no es cierto? El personaje que transita por su natal selva, ¿no es cierto? Luego viene a Lima, una Lima que lo encuentra también en un momento, como tú bien señalas, en el que está buscando respuestas a los problemas internos que está viviendo. Y luego ya viene esto que es, ¿a dónde voy, no? O sea, ¿a qué apunto? Claro. ¿No? Y en eso se pasa la vida. Se va pasando la vida en momentos sumamente, aparentemente insignificantes, ¿no? Pero estos momentos insignificantes también desgastan. Claro, eso quería que se note, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que yo he notado también, y esto que el público lo sepa, sobre todo porque los fines de semana hablamos mucho de libros, de cine, de cultura, de música. Vamos a hablar con una música en unos instantes más, con una cantante. Yo siento que muchas personas tienen múltiples problemas para poder no solamente saber qué es lo que necesitan para mejorar o ser mejores personas, sino que tienen mucho miedo para hacerlo. O sea, el miedo paraliza, claro, definitivamente, ¿no? En este caso, el personaje también es un personaje que tiene mucho miedo, pero tiene miedo a fracasar, ¿no? Porque él escribe, vive, incluso a veces vive de forma intensa, pero nunca publica lo que escribe. Por eso es que el libro está hecho también de... ¿Por qué? Por miedo al que dirán, a la crítica, ¿no? Exactamente.
porque también lo que escribe él también es bastante fuerte, porque más adelante el libro está lleno de poemas. Entonces, es el que dirán, pero es también la inseguridad de no sentirse preparado, ¿no? Porque él no es un literato, es un profesor. Es un profesor que escribe en sus tiempos libres. Pero eso, ¿no?, le pasa a la mayoría de personas. O sea, me incluyo en ese sentido de que, por ejemplo, te puedes escribir muchas cosas, posiblemente a ti te guste lo que escribas, pero cuando lo presentas tienes miedo a que te digan, oye, exitoso, claro, ¿no? O a revelar cosas, ¿no? Claro. Que es lo otro. Y ahí también hay otro ingrediente, es la falta de oportunidades, ¿no? Alguien que escribe desde los márgenes tiene mucho menos posibilidades que alguien que lo hace. ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, es un profesor que no tiene amigos. No tiene un círculo. No tiene un círculo literario. Entonces, él escribe desde sus cuartos, desde la biblioteca del colegio, desde las calles, desde el baño. Escribe en el baño, ¿no? Entonces, no hay un círculo en donde él pueda destacar, ¿no? Claro, y eso lo hace incluso hasta más complicado. Jaime Bailey, lo escuchaba en sus podcasts, estos que tiene últimamente, ¿no? No solamente analiza el mundo, no solamente analiza la política, sino analiza en realidad todas las actividades relacionadas con el ser humano, ¿no? Y hablaba justamente de cómo se hizo el escritor y los miedos que enfrentaba, ¿no? Y decía que para ser escritor, bueno, te la tienes que jugar toda, ¿no? Y sobre todo si eres un escritor que busca revelar cosas. Porque si vas a hacer eso, vas a tener que tener en cuenta de que te vas a enfrentar a muchas personas, incluso hasta tu propia familia, que no va a estar de acuerdo con aquello que tú vas a publicar porque lo vas a poner en evidencia, ¿no? Y eso pasó, por ejemplo, con su primer libro, donde perdió amigos, perdió familias, o sea, donde hubo un distanciamiento bastante serio de aquellas personas que formaban parte de su entorno. Y entonces decía, para ser escritor hay que ser, de alguna manera, suicida. Claro, hay que ser suicida, aparte de la familia. También hay que ser suicida porque también quizás lo que escribas no le interese a nadie, no le interese a los demás. Ese también es otro riesgo, ¿no? Tú puedes quemarlo todo, pero quizás lo que tú escribes no va a ser acogido por un editor, por una editorial, al público no le interesa, entonces también está ese otro lado, ¿no? Ahora, bueno, tú no eres un escritor nuevo, en realidad, este es su segundo libro. Ahora, tú has ganado, aquí lo leo perfectamente, has quedado como finalista, perdón, del Premio Clarín de Novela 2024, eso es importante, ¿no? Sí. ¿Cómo se llega a esa instancia? Este es recién mi segundo libro, pero no es que haya empezado a escribir recién. Hay muchos años ahí de esfuerzo, de escritura en el anonimato, ¿no? Pero sí, como el personaje yo también escribía simplemente por el gusto de escribir. Me parece que si tú ganas premios, no es porque desde el comienzo quieras ganarlos, sino que eso es lo que llega sin que tú lo pienses. Llega a partir de una pasión que se hace a veces sin esperar nada a cambio. Eso es lo que yo estaba haciendo. Y dime una cosa, ya que tú eres profesor, esta otra vocación, ¿no es cierto?, de la literatura, ¿cómo haces tú para que tus alumnos, ¿no es cierto?, conecten con esto? Yo tengo una regla bastante personal, ¿no? Porque llega un momento, Claro. o sea, tal vez como joven no lo veas así, ¿no? Porque Claro. hay otros elementos que juegan ahí en tu formación de ser humano, pero cuando ya llegas a determinado momento, hay cosas que empiezan a aflorar y que tú quieres hacer por una cuestión simple de, por ejemplo, no sé, de expresión, ¿no? Entonces surge la literatura, la danza, la música, quieres hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces ahí ya le pones como que un poquito más de atención a tu vida misma y a todo lo que has transitado. Entonces, justamente, a veces el colegio sirve para esto, ¿no? Para despertar este tipo de intereses. Entonces, ¿cómo haces tú para, en este caso, profesor y autor de 2 libros, trasladar justamente esto a tus alumnos para que ellos también tengan esas posibilidades de poder crear cosas? Claro, mira, lo primero que yo aprendí en esto es que si tú quieres contagiar algo bueno en ti, no lo obligues. Exitosa. Entonces, por ejemplo, si tú quieres si quieres que tus alumnos lean, lee tú. Entonces, los alumnos me ven haciendo cosas, me ven publicando libros, me ven participando en eventos. Yo no les obligo, yo no les digo lean, oblíganle. Entonces, ellos copian eso, ¿no? A algunos les gusta. Y cuando veo que se inclinan, tienen la vocación por la literatura, entonces yo los acompaño, ¿no?
pero me gusta mucho dejar sus caminos, porque a otros no les interesa la literatura, les interesa más el cine, por decir, o les interesa los Pero deportes. igual, ¿no? O sea, son aficiones que uno debería cultivar más, ¿no? Sí, sí, sí. Y en sí. esa etapa formativa, con mayor fuerza, ¿no? Pero déjame decirte que si ellos se contagian de algo, lo más probable es que no lo dejen. Pero si tú los obligas, ellos te van a dar la contra porque están jóvenes. Sí, claro. Y Pero justamente esa es la capacidad del adolescente, pues que adolece justamente de ese tipo de razonamiento y empieza a enfrentarse a aquello que él considera que es una barrera, ¿no? a sus propios intereses. Claro. ¿No? Aquello que lo mueve en ese momento. Tú y yo lo hemos pasado, como muchos que hemos sido jóvenes en algún momento, esa rebelión, ¿no es cierto?, a lo que se te ha sido estipulado, ¿no? Como regla, ¿no? Sí, es más, Como dogma. claro, ellos están esperando que les impongas algo para rebelarse, pero hay una opción ahí donde tú puedes aprovechar. Es que no hay que obligarles a nada, sino que hay que darle opciones. Hay que darle más opciones, ¿no? Por eso es que yo invito a escritores al salón, por ejemplo. Hacemos jornadas de lectura. Entonces, a partir de esas opciones, ellos escogen lo que les gusta. Ok, ¿tus alumnos han leído tu libro? ¿Han leído tus libros? Esa es otra regla que yo tengo. A mis alumnos lo mejor de la literatura peruana y mundial. Entonces, no van a leer a mis amigos. Eso es por una cuestión de aprecio por mi carrera y de amor a la literatura y también de Pero, a de ver, aprecio una por cosa es ello. lo que tú digas, otra cosa Claro. es que ellos hagan. Me imagino Claro, que te claro. deben haber leído por curiosidad seguramente, ¿no? Se van enterando ya. ¿No, en no el han ido a transcurso. ningún evento literario donde tú has sido parte justamente de la mesa? No suelo Invitarlos. invitarlos, que se enteren solos, ¿no? Se enteran por los medios ya y ellos llegan solos. Pero yo lo veo de mal gusto tener que obligar a los alumnos, decirles, vayan a mi presentación, ¿no? Bueno, no, a ver, yo hace muchos años así ejercía la docencia universitaria y era una constante decirles lean, ¿no? Eso sí. Aunque tal vez ese no sea mi rol, porque tú Claro. entiendes que en formaciones superiores ya hay una base con la cual Claro. tienes que trabajar y no se supone que con eso vas hacia adelante, porque formas el sentido crítico. La universidad es justamente eso. Un ágora donde tú, ¿no? Empiezas a desarrollar una serie de teorías y esas teorías las compartes para que haya un análisis, no para que digan lo mismo, sino para que creen su propia forma de ver las cosas y empezar a intercambiar ideas. Claro, ¿no? Pero pero- bajo, obviamente, estos criterios, ¿no? Claro, Que están claro. sostenidos por libros o por personas que han hecho esos libros, ¿no? No, claro, pero recuerda que mis alumnos son escolares. Entonces, No, pero claro. mis alumnos deben tener lo mejor de la literatura. Estamos hablando de García Márquez, Vargas Llosa, premios Nobel de literatura. O sea, hay una literatura... Mira, porque el asunto es, los alumnos deben tener lo mejor. Y cuando hablo de lo mejor, hablo de autores que han trascendido en el tiempo. Entonces, eso es lo que yo más o menos les doy a mis alumnos. Bueno. Ahora, eso es una opción bastante discutible, ¿no? Claro, porque lo otro es traer a todos mis patas, lean a todas mis patas escritores, cosa que no va a ocurrir. Bueno, oye, Yemi, gracias por venir esta mañana y presentarnos tu libro Los restos de la piel de Yemi Tineo Mulatillo, profesor de educación secundaria, ¿no? Sí, secundaria. ¿No? ¿Cuál es tu especialidad? Lengua y literatura. Lengua y literatura. Lengua y literatura. Bueno, esa es una gran especialidad, ¿ah? Sí, sí. Esa e historia, creo que esos dos se complementan muy bien, ¿no? Y claro, y si tienes muy buenos profesores que te cuentan las cosas de la manera adecuada, lo que haces es apasionar. Y eso contribuye mucho a que los chicos lean en un país donde esta actividad debería ser mayor, ¿no? Mira, son dos cursos que, bueno, por temas del Estado, se les ha quitado bastantes horas, se les está quitando un peso, ¿no? Ya no se trabaja mucho literatura, por ejemplo, cosa que antes sí se hacía, ¿no? Se teme a trabajar la historia de una forma profunda, lo mismo con la literatura, cosa que debía cambiar. Bien. Pero los profesores, a los que nos gusta enseñar, nos las ingeniamos para darle lo mejor de la literatura, para Bueno. hacerlos más críticos, ¿no? Ahí